Hola alumnos, ¿qué tal? Para hoy se ha programado un interesante tema que son las consecuencias de la contaminación. La contaminación produce graves problemas, trae graves consecuencias al ambiente, a la naturaleza, pero no solamente al ambiente, sino al propio ser humano. En conclusión, el ser humano está provocando la destrucción de nuestro planeta y la autodestrucción. Se cree que la humanidad en algún momento dejaría de existir, y no a causas de una tercera, cuarta o quinta guerra mundial, no a causa de guerras nucleares, sino a consecuencia de la contaminación. Sabemos que la contaminación es alterar el estado natural, el equilibrio de la naturaleza. Y la naturaleza, como ya somos testigos, tiende a reaccionar. Ese conjunto de reacciones estaría provocando la extinción de muchas especies, rompiendo el perfecto equilibrio, en consecuencia provocando la inanición, la muerte, la desaparición de la especie humana. Pues bien, ese es el tema de hoy, las consecuencias de la contaminación. Como vemos en este gráfico del lado derecho, las consecuencias pueden ser muy diversas. Ahí estaría, por ejemplo, el calentamiento global, conocido por algunos, preferentemente denominado por algunos como cambio climático. ¿Por qué? Porque dicen que esto es algo cíclico, siempre se ha presentado a lo largo de la historia de nuestro planeta. Otra consecuencia, el deterioro, la destrucción de la capa de ozono. Otro, las lluvias ácidas, la eutrofización y también, y lo más grave, la extinción de las especies. Veamos algunas de estas consecuencias. El calentamiento global, o también llamado cambio climático o aumento del efecto invernadero. Para empezar, diremos que el efecto invernadero es un fenómeno natural necesario. El efecto invernadero no es otra cosa que un aumento de la temperatura atmosférica, y este aumento de la temperatura se debe a la presencia de varios gases que hay en la atmósfera. Estos gases en conjunto se llaman gases del efecto invernadero, cuyas siglas son GEI. Estos gases tienden a atrapar energía calorífica. En consecuencia, el aire se calienta. Se sabe que, si no existiesen estos gases, la temperatura del planeta Tierra descendería por debajo del 0 °C. Quizás a esa temperatura exista vida, pero definitivamente no sería como la que vemos. Cambiaría radicalmente todo el sistema biológico de nuestro planeta. Así es que esos gases son necesarios. ¿Y quiénes son esos gases? Pues bien, ahí está el CO2, conocido como dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Ahí está el CFC, clorofluorcarbono. Ahí también tenemos al metano y principalmente a los vapores de agua. Todos estos gases se encuentran en proporciones adecuadas para que exista un normal efecto invernadero. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? El ser humano está incrementando nocivamente las concentraciones de estos gases, principalmente el CO2. ¿Y de dónde sale este CO2? Bueno, como vemos en nuestro gráfico del lado derecho, el principal aportante, el principal contaminante, la actividad que más CO2 libera al aire es la transformación y el uso de energías. ¿Quién le sigue? Aunque no parezca, la actividad agrícola. Y también tenemos ahí
a las industrias. También juega un papel importante para esto el transporte, la construcción y obviamente las actividades domésticas. Cuando escuchamos calentamiento global, rápidamente se nos viene a la mente chimeneas, humo, tubos de escape de los automóviles liberando una gran cantidad de smog, de humo. Sí, esos humos contienen gran cantidad de CO2. Este CO2 levita en el aire, asciende, se queda aquí en la atmósfera, en consecuencia aumentan sus concentraciones. Normalmente debería existir 0,03% de CO2. Eso está subiendo a 0,05% y ya subió a 0,08% y sigue aumentando. En consecuencia, ahora se atrapa más energía calorífica que antes. En este último siglo, la temperatura promedio global ha subido 1 grado Celsius. Eso podría pasar inadvertido para la mayoría de seres humanos o para un montón de seres vivos, pero hay muchos seres vivos que no toleran esos cambios de temperaturas, son bastante sensibles y entre ellos se encuentran miles de plantas y miles de animales que se están extinguiendo a diario sin que ni siquiera esto se publique en algún medio de comunicación. Muchos de esos seres vivos ni siquiera han sido presentados por la ciencia. Y lo más probable, que su extinción sea permanente, o sea que con el tiempo, al menos eso es lo que se ve hasta el momento, no se descubra algún método para devolverlos a la vida. El cambio climático o calentamiento global. ¿Qué países están contribuyendo principalmente a generar o aumentar este problema? También tenemos un gráfico en el lado derecho, países con mayor producción de gases del efecto invernadero y en primer lugar tenemos a esta potencia tecnológica, a esta potencia comercial, China. En segundo lugar está Estados Unidos, la Unión Europea, le sigue la India, le sigue Rusia. Si nosotros pensamos en China y Estados Unidos, automáticamente podemos deducir que esta producción de CO2 está directamente relacionado a las industrias. Recuerden que estos países son bastante industrializados y también está directamente relacionado a la demografía. China es un país con alta densidad poblacional y es el país que actualmente está contribuyendo principalmente a acrecentar este grave problema. En consecuencia, si es que viniese en algún examen, ¿cuál es el gas que está provocando el calentamiento global? La respuesta es el CO2, calentamiento global o cambio climático. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos ayudar para que se reduzca? Y es algo utópico, al menos por el momento, pensar en que este problema desaparezca. ¿Cómo ayudar al planeta? Aquí le presentamos algunas alternativas. Sembrar árboles, siempre es bueno. Utilizar el papel por ambos lados, reutilizar los papeles. Y ahora que estamos viviendo época de pandemia, ahora que estamos en cuarentena, en lo posible, no utilizar papeles. No desperdiciar el agua. Recuerden que representa el agua potable el 3%, nada más, el resto no se puede consumir. Utilizar bicicleta o, mejor aún, andar a pie, caminar. Eso no solamente es bueno para el planeta, sino también para el organismo. Reciclar el plástico, el papel, el vidrio. Recuerda que el vidrio tarda poco más de 5.000 años en degradarse. Utilizar artículos no desechables, no utilizar pañales descartables en lo posible. Regresemos al uso de pañales de tela, a pañales reutilizables.
No utilizar pañitos húmedos. Por favor, no utilizar cubiertos plásticos. No utilizar cubiertos de tecnopor, envases de tecnopor. Eso contamina, no es biodegradable. Evitar la emisión de gases contaminantes, ahorrar energía eléctrica, proteger a los animales, depositar la basura en lugares adecuados, etcétera, etcétera. Se calcula que para el año 2050 estarían muriendo 1 millón de personas. Mira, ya. Y esos son cálculos aproximados, se creen que podrían ser más. Siempre hemos escuchado de nuestra bendita capa de ozono. La capa de ozono es una capa de gases que está 15 kilómetros hacia arriba, pasando la troposfera. Ustedes saben que la atmósfera tiene varias capitas. Esta capita, la que está aquí en medio de nosotros, es la troposfera, o nosotros estamos en medio de él. Encima de la troposfera viene la capa de ozono, también llamada ozonosfera, llamada así por la presencia del gas ozono. El ozono es un estado alotrópico de oxígeno, es O3, mientras que el oxígeno respirable es O2. Ese ozono tiene la propiedad, la capacidad de evitar que los rayos ultravioletas del sol, los rayos UV, que son nocivos para la mayoría de seres vivos, reboten, no ingresen aquí a la Tierra, a la superficie terrestre. Pero ese gas está siendo destruido básicamente por la presencia del CFC, clorofluorcarbono. No son sus símbolos, sino son las siglas de cada palabra, porque si no sería CFCl. Significa clorofluorcarbono. Este gas asciende hasta la capa de ozono y allí se desprende un cloro, por los mismos rayos solares. Este cloro se une con un oxígeno del ozono. En consecuencia se forma anhidrido hipocloroso y una molécula diatómica de oxígeno. Y ninguno de ellos ahora nos protege de los rayos ultravioletas. De ese modo se está destruyendo la capa de ozono. Pero ¿de dónde sale ese CFC? Principalmente sale de los aerosoles, de los refrigerantes. Ese gas que circula por una serie de tubitos que está detrás de la congeladora, de la refrigeradora. Esos gases se llama freón. Hay freón 12, freón 14. Ese gas tiene CFC. Y si tú dañas ese tubito, ese gas se escapa. Va hasta la capa de ozono y ya sabemos que la destruye. Y las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono son múltiples y muy variadas. Una de ellas, la principal, cáncer de piel. Ahí está. Mira, ve, la capa de ozono actúa como un escudito. Ahí está, no debemos usar spray que contengan CFC, no quemar basura. Un dato importante, en 1987 se realizó el Protocolo de Montreal y ahí se acordó reducir las emanaciones de todos los gases que contaminan o destruyen la capa de ozono e incluso se acordó reemplazar el CFC por otros gases y actualmente se utiliza el CO2 que también es contaminante. La lluvia ácida. Aquí entra a tallar principalmente las industrias metalúrgicas que liberan anhidridos como el CSO2, el NO2. Estos anhidridos se combinan, reaccionan con la molécula de agua, con el agua. En consecuencia se forman ácidos, como el ácido sulfúrico. Esto cae al suelo y produce graves consecuencias. Efectos para la salud que produce la contaminación. La eutrofización es muerte de lagos y lagunas.